¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar al corazón para oír las alabanzas. Escucha, oh Señor. Bien, un abrazo grande para todos. Gracias a Dios por darnos la oportunidad una vez más de compartir este tiempo, de ser edificados juntos por la palabra de nuestro Dios. Les mando un gran abrazo a cada uno de ustedes y gracias por la disposición que siempre tienen de acompañarnos y de escudriñar las Escrituras juntos. Abramos nuestras Biblias en el libro de Colosenses, este maravilloso libro que estamos estudiando. Vamos a estar considerando hoy el capítulo 3. Vamos a intentar terminar con lo que nosotros tenemos que tiene que ver con el segundo pasaje que encontramos en el capítulo 3. Vamos a estar considerando del versículo 5, que ya vimos en la clase anterior la primera parte. Hoy vamos a estar terminando con el versículo 5, 6 y 7, que corresponde al segundo pasaje que nosotros encontramos ahí en el capítulo 3. Ya en la semana pasada, en la clase anterior, ampliamos y dimos una enseñanza profunda y amplia acerca del concepto de lo que Pablo transmite ahí en el principio del versículo 5, que tiene que ver con hacer morir. Hemos estado considerando, hemos estado hablando mucho acerca de este concepto, el hecho de hacer morir, puesto que Pablo lo repite varias veces a lo largo de toda la carta. Vemos en el capítulo 2, en el versículo 11, 12, que Pablo va a hablar acerca de esta muerte que se da en la circuncisión de Cristo, que tiene una referencia, tiene que ver con una referencia al bautismo. También lo encontramos en el capítulo 2, versículo 20, pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Volvemos a encontrar el mismo énfasis en el capítulo 3, en el versículo 3, pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y en el versículo 5, nuevamente el concepto haced morir. Entonces ampliábamos y estudiábamos la semana pasada, la clase anterior, el hecho de que el cristiano que participa de la circuncisión de Cristo en el bautismo muere fundamentalmente a tres cosas, a tres conceptos. Morimos al cuerpo pecaminoso carnal, según el capítulo 2, versículo 11. Morimos al mundo, según el capítulo 2, versículo 20, al mundo, a sus preceptos, a sus enseñanzas, a sus rudimentos. Y según el capítulo 3, versículo 5, morimos al pecado, a lo terrenal, a nuestros deseos. Entonces, morimos al cuerpo pecaminoso carnal, morimos al mundo y a sus preceptos, y morimos a nuestros deseos. Hay algo interesante que la clase anterior se me fue poder resaltar. Es un concepto que Pablo va a hablar referente a la santidad nuestra. Miren el capítulo 1 en el versículo 2, y esto tiene referencia con el hecho de por qué nosotros debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Mira el capítulo 1, versículo 2. ¿Cómo los llama el apóstol Pablo? En las salutaciones encontramos que Pablo le va a escribir a los santos y fieles, hermanos en Cristo que están en Colosa. Ellos son santos. Ellos han sido apartados. Ellos han sido santificados. Mira al final del versículo 4 del capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Mira el capítulo 1, versículo 13, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Nosotros somos santos, hemos sido santificados. Él nos ha hecho aptos para participar de esta herencia, de la herencia con los santos en luz. En el capítulo 1, en el versículo 22, capítulo 1, versículo 22, hablando referente al sacrificio de Cristo, dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos como. Miren el final del versículo 22. Cristo murió por nosotros,
Cristo nos reconcilió con Él. Cristo se sacrificó por nosotros, dice el versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Él murió. ¿Con qué propósito? Con el propósito de presentarnos santos, sin mancha e irreprensible delante de Él. Cristo se sacrificó por nosotros. Cristo murió por nosotros. Cristo entregó su cuerpo para ser sacrificado con el propósito de presentarnos santos e irreprensibles y sin mancha delante de Él. Cuando nosotros continuamos viviendo nuestras vidas y desarrollando nuestras vidas conforme al viejo hombre y conforme a nuestros deseos, sin hacerlo morir, sin hacer morir lo terrenal en nosotros, no estamos valorando y estamos menospreciando el sacrificio que Cristo hizo para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si ustedes ven conmigo el capítulo 1, versículo 26, capítulo 1, versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Nuevamente encontramos ahí la palabra santos. En el versículo 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces vemos a lo largo de toda la carta, a lo largo de todo el libro, el llamado a la santidad, el hecho de que nosotros fuimos santificados, y la palabra que se usa para santos es la misma palabra que el apóstol Pablo va a usar en la primera carta de Corintios, en el capítulo 1, versículo 2, que ahí hay un concepto interesante. ¿Por qué? Porque en la primera carta de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 2, en las salutaciones, Pablo va a decir a los santificados, llamados a ser santos. Dios nos ha santificado. Fuimos santificados en el momento que participamos de la circuncisión de Cristo. Ahora, hay un llamado a mantenernos en esa condición. Santificados, llamados a ser santos. El cristiano debe desarrollar su vida en base a esta santificación que Dios ha hecho en el momento que nosotros nos bautizamos. Si volvemos al libro de Colosenses, esto es lo que pasó en el momento que nosotros participamos de la circuncisión de Cristo. Miren el capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13 de Colosenses. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fuimos librados de la potestad de las tinieblas y Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Mira al final el versículo 14, o el 14 completo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nosotros fuimos redimidos. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Él nos ha limpiado, Él nos ha santificado, Él nos ha quitado toda mancha, Él nos ha hecho poder presentarnos delante de Él irreprensibles y sin mancha. En el capítulo 2, en el versículo 13, capítulo 2, versículo 13, y vosotros estando muertos en vuestros pecados en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida, Él nos dio vida juntamente con Él. Y mira cómo termina el versículo 13. Perdonándoos todos los pecados. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Fuimos redimidos, y la palabra redención tiene que ver que nos fuimos comprados. Y el precio que se pagó fue la sangre preciosa del Cordero. Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Hemos sido limpiados de nuestras manchas con el propósito de que podamos presentarnos irreprensibles delante de Él. Ahora es nuestro trabajo, es nuestro deber hacer morir pues lo terrenal en nosotros. Él nos ha santificado para que nosotros desarrollemos una vida de santidad, para que nosotros nos mantengamos en esa condición. En Primera de Pedro, en el capítulo 1,
en el versículo 14 o en el versículo 15, en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15, hay un llamamiento. Miren el versículo 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hay un llamado a la santidad, hay un llamado a que nosotros desarrollemos y vivamos vidas santas en todos los aspectos de nuestra vida, de todas las formas posibles, en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué razón? Mira el versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hay un llamamiento entonces a la santidad. Él es santo. Nosotros debemos desarrollar nuestras vidas conforme al carácter de Dios, a su santidad. Él espera que nosotros vivamos vidas santas en toda nuestra manera de vivir. La sangre de Cristo nos limpió. El sacrificio de Cristo y la obediencia al evangelio nos santificó. Participamos de la circuncisión de Cristo. Morimos al cuerpo pecaminoso carnal. Morimos al mundo. Morimos a nuestros deseos. Ahora debemos desarrollar una vida santa. El llamamiento de Dios a la santidad. Santificados, llamados a ser santos. Y es interesante que Pedro hable de en toda vuestra manera de vivir, en todos los aspectos posibles, de todas las formas posibles, en todo lo que tú y yo hagamos, debemos ser santos. Fuimos apartados. Él nos ha redimido, nos ha comprado y nos ha santificado. Volvamos a Colosenses en el capítulo 3. Esa es una razón más por la cual nosotros debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Después de que usa en el capítulo 3, en el versículo 5, la expresión haced morir, va a decir pues, y la palabra pues tiene que ver con así que, entonces, para. Por tanto, y es una palabra que Pablo va a usar mucho aquí en el libro de Colosenses. Por ejemplo, mira el capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado, en el capítulo 3, versículo 5, haced morir pues, en el capítulo 2, versículo 16, por tanto, en el capítulo 2, versículo 8, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Nosotros encontramos en el capítulo 2, versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor. Es un llamamiento a desarrollar nuestras vidas en base a algo, por una razón. La razón por la que nosotros debemos hacer morir lo terrenal en nosotros es lo que veníamos hablando anteriormente. El hecho de que fuimos santificados, nuestra nueva posición espiritual, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros decidimos morir al cuerpo pecaminoso carnal y a los rudimentos del mundo. Entonces, por esa razón, nosotros debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. En el capítulo 3, en el versículo 5, volviendo allá, después de que usa la palabra pues, va a hablar de lo terrenal. Es la segunda vez que Pablo va a hablar acerca de esto, dándole un énfasis. Mira el capítulo 3 en el versículo 2. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Ahora en el 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros. No ponemos la mira en las cosas de esta tierra y hacemos morir totalmente lo terrenal en nosotros. Recuerden que en la circuncisión de Cristo, en el bautismo, nosotros morimos y ahí se rompió total y absolutamente el vínculo que nos unía al pecado, al mundo, a sus prácticas y a sus enseñanzas. Entonces, después de que Pablo va a hablar acerca de esto, después de que Pablo va a decir acerca de lo terrenal, va a nombrar, va a hacer una lista que tiene que ver
con nuestros deseos, con los deseos intensos que están dentro de nosotros, que nos llevan a pecar, a dañarnos a nosotros mismos y que rompen nuestra relación con Dios. La lista que nosotros encontramos ahí en el versículo 5 tiene que ver entonces con nuestros deseos. Deseos que nos dañan a nosotros, deseos que causan daño a nuestras vidas y deseos que rompen total y absolutamente nuestra relación con Dios. ¿Cuáles son esos deseos? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Deseos que, si no logras dominar, ellos van a controlar tus acciones y tu vida. Si nosotros no controlamos nuestros deseos, haciendo morir lo terrenal en nosotros, los deseos van a controlar y a dirigir nuestros pensamientos y nuestras acciones. Es interesante que una falsa enseñanza, que una enseñanza errónea, no va a ayudar en absolutamente nada en cuanto a nuestras luchas espirituales con nuestros propios deseos. Dios no quiere que nosotros sigamos una enseñanza errónea por dos razones. Porque Él quiere que nosotros le escuchemos a Él, porque la enseñanza que nosotros seguimos debe surgir del Señor, debe surgir de Cristo y no de un pensamiento humano. Y la segunda razón es porque esa falsa enseñanza que se está introduciendo en la iglesia en Colosa no ayuda, no sirve de nada en cuanto a nuestras luchas espirituales, y es algo que ya había mencionado antes. Si ustedes ven el capítulo 2, en el versículo 23, dice, tales cosas a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, no sirven de nada, no son herramientas que nos ayuden a poder vencer y a ganar la lucha que tenemos contra nuestros apetitos de la carne. Entonces, una enseñanza errónea, una enseñanza que surge del pensamiento humano, una enseñanza que surge de los hombres, aunque tenga reputación de sabiduría, no sirve de nada, no nos ayuda en nada, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y por eso es que nosotros encontramos en el libro de Colosenses un llamado al conocimiento y al conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la palabra verdadera es lo único que va a llevarnos a esa anhelada transformación que Dios desea lograr en nuestras vidas. El conocimiento de la palabra de verdad es lo único que te va a ayudar en cuanto a tus luchas espirituales. Es lo único que te va a dar herramientas para hacer morir lo terrenal en cada uno de nosotros. Ahora, si profundizamos un poco, aunque no lo vamos a hacer mucho, en esta lista que Pablo da en el versículo 5, todas estas cosas dañan, como dije hace un rato, rompen, destruyen y quiebran nuestra relación con Dios. Nuestra primera relación, que es la relación con Dios, esa relación vertical, Dios y yo, estos deseos la rompen. Y lo que nosotros encontramos ahí en el versículo 5 solamente tiene una referencia y daña y rompe nuestra relación con Dios. No afecta la relación con los demás, no tiene nada que ver con mi relación con los hermanos. Es algo que afecta, influye y rompe directamente mi relación con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque después, en el siguiente pasaje del versículo 8 al versículo 17, Pablo va a profundizar en cuanto a los deseos de la carne, en cuanto a lo terrenal, que daña, que rompe y que quiebra la relación entre nosotros. Entonces es interesante que Pablo comience abordando lo que es la primera y más importante relación, la relación entre Dios y yo. Estos deseos que tienen que ver con la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, rompen, dañan y destruyen nuestra relación con Dios. Esa primera relación, la relación vertical,
entre Dios y yo se quiebra, se rompe si estos deseos no son controlados por cada uno de nosotros, si no hacemos morir lo terrenal en nosotros. Comienza diciendo fornicación. Si nosotros vemos Efesios capítulo 5, Efesios es un libro que tiene mucho paralelismo con Colosenses, con un contexto muy similar. En el capítulo 5, en el versículo 5, mira lo que Pablo va a decir en Colosenses capítulo 5, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es imposible que un fornicario, según nos está enseñando aquí Pablo en el capítulo 5 de Efesios, tenga parte de la herencia de Cristo en Dios. Y recuerden que en el capítulo 1 que leímos hace un rato, en el versículo 12, Él nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos hizo actos, pero si nosotros vivimos en esta condición, es imposible que algún fornicario tenga parte de la herencia o forme parte de esa herencia de Cristo y de Dios. Entonces hay un llamado a dejar, a hacer morir lo terrenal en nosotros en cuanto a la fornicación. Ustedes saben muy bien que la fornicación tiene que ver con toda relación sexual fuera de el matrimonio, fuera de lo que Dios ha establecido. También vemos en Primera de Corintios, en el capítulo 6, y por esto decía hace rato que estos deseos tienen que ver únicamente con mi relación con Dios y que me dañan principalmente a mí. En Primera de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 18, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18, Pablo también va a decirle a los corintios, huid de la fornicación, huyan, arranquen, aléjense, apártense de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica a sí mismo se hace daño. Contra su propio cuerpo peca. Entonces daña mi relación con Dios, destruye mi relación con Dios, rompe mi relación con Dios, mancha mi vida, aquella vida que ha sido santificada, que ha sido limpiada, y me hace daño a mí mismo, porque contra mi propio cuerpo peco en el momento que fornico. No es el deseo de Dios. No es algo que tenga que ver con el carácter de Dios. Recuerden, santificados, llamados a ser santos. Entonces encontramos que la fornicación te hace daño, daña tu cuerpo y destruye tu relación con Dios. La fornicación es una obra de la carne. La nueva criatura refleja en su vida los frutos del Espíritu, no los frutos de la carne. Si nosotros vemos allá en Gálatas en el capítulo 5, cuando Pablo menciona los frutos de la carne, Gálatas capítulo 5, en el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, y sigue dando una larga lista de cosas que encontramos ahí en el versículo 20. Pero vemos en el versículo 19 que la fornicación es un fruto de la carne. La nueva creación en Cristo, el nuevo hombre, ese que participó de la circuncisión de Cristo, debe hacer morir lo terrenal en nosotros y debe comenzar a reflejar en su vida no los frutos de la carne, sino los frutos del Espíritu. Debemos comenzar a vivir y a reflejar en nuestras vidas, en nuestros pensamientos y en nuestros hechos los frutos del Espíritu. Entonces encontramos que la fornicación es un fruto de la carne. Bien, volvamos a Colosenses.
Colosenses. Estamos en el capítulo 3, versículo 5. Después de que habla de la fornicación, va a decir impureza. La palabra impureza tiene que ver con inmundicia, con concupiscencia. Es una conducta sexual inmoral que refleja el comportamiento del hombre, cuyas acciones son determinadas por el compromiso con sus deseos. Fíjense, refleja el comportamiento del hombre, cuyas acciones, las acciones que hace, están determinadas por su compromiso, no con Dios y con el nuevo hombre, no con Cristo y con la circuncisión, no con Cristo y con el sacrificio de él, sino con sus propios deseos naturales y carnales. Entonces tiene que ver con cosas inmundas, inmundicia, que manchan, que dañan, que perjudican la santidad, esa limpieza que Dios ha hecho en nuestras vidas. Después de que habla de impureza, va a mencionar pasiones desordenadas, pasiones desordenadas. La palabra pasiones desordenadas tiene que ver con concupiscencia nuevamente y con algo que nos lleva a vivir de manera absolutamente desordenada. Entonces tiene que ver con un deseo profundo hacia lo malo que me lleva a vivir una vida fuera de control, que me lleva a vivir una vida total y absolutamente desordenada. Nos altera la forma de vivir al punto de volvernos o hacernos vivir una vida incontrolable. Pasiones desordenadas. Después de esto va a mencionar malos deseos. Malos deseos. Esto tiene que ver con algo indigno, inválido y sin valor. Involucra el pecado del pensamiento que llega a todos los malos anhelos, a toda clase de malos pensamientos y que conduce a los pecados que nosotros encontramos en la primera parte de la lista que menciono. Pensamientos indignos, inválidos, sin valor. Estos pensamientos nos mueven hacia lo que Dios no le agrada. Nos lleva a desarrollar nuestra vida en función de lo que Dios no quiere que hagamos. Son pensamientos y son cosas que hay en nuestra mente que son indignas, inválidas. El mal deseo es una manifestación del pecado que habita en el hombre natural y que lo controla. El mal deseo es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Es la manifestación del pecado que el hombre natural tiene dentro de sí y que lo controla. Después, para terminar con esta lista, habla acerca de la avaricia, que es idolatría. La avaricia tiene que ver con la codicia, el anhelo de tener más. Codiciamos, deseamos tener más de lo que nos pertenece. En Lucas capítulo 12, en el versículo 15, dice, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Mirad, estad atentos, guardaos, manténganse lejos de la avaricia, aunque me parece que por el contexto inmediato, esta parte de la avaricia tiene que ver con un deseo de tener lo que a nosotros no nos pertenece. Es un deseo de poseer, de buscar aquello que no nos pertenece, que le pertenece a otra persona. Es un deseo de ser insaciable y es interesante que en varias ocasiones, cuando se habla de avaricia, va estrechamente relacionado y asociado con la inmoralidad sexual también. Pero encontramos ahí en el 5.5, pero porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro. Siempre nosotros vamos a encontrar estas dos cosas igual estrechamente relacionadas. Entonces, esta es la lista que Pablo da en el versículo 5. Esto se debe a la codicia, implica, bueno, la avaricia se debe a la codicia,
implica el establecimiento de nuestros afectos sobre las cosas terrenales y no sobre las cosas de arriba. Poner otro objeto en el lugar central, en el lugar que tiene Cristo. Entonces la avaricia nos lleva a poner nuestra mirada en lo terrenal y a poner en el centro de nuestra vida todo aquello que nosotros deseamos y codiciamos y no a Cristo Jesús. La razón por la que nosotros debemos hacer morir lo terrenal en nosotros la vamos a ver en el versículo 6. Sin embargo, toda esta lista que nosotros encontramos en el versículo 5, entonces tiene que ver con nuestros deseos, con cosas que nosotros tenemos internamente, que si no dominamos, que si no controlamos, ellas van a dirigir nuestros pensamientos y nuestras acciones. Deseos que dañan, que rompen, que destruyen total y absolutamente nuestra relación con Dios. Si no controlas tus deseos van a controlar tu vida. Bien, continuamos. Continuamos ahí en el final del versículo 5. Después de que vemos toda esta lista, después de que Pablo nos habla acerca de las fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, y perdón que sea enfático, todas estas cosas tienen que ver con mi relación con Dios, dañan y destruyen mi relación vertical, la relación principal, la relación que nosotros tenemos con Dios. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Por qué razón nosotros debemos hacer morir estas cosas en nosotros? Mira cómo comienza el versículo 6, la primera parte. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La primera cosa que Pablo va a decirnos, la primera cosa que Pablo va a exhortarnos, por la cual nosotros debemos hacer morir toda esta lista en nosotros, todos estos deseos en nosotros, la razón por la que nosotros debemos controlar todas estas pasiones desordenadas, avaricias, todas estas impurezas, la fornicación y los malos deseos, es porque causan la ira de Dios. Causan la ira de Dios. Viene la palabra por las cosas por las cuales la ira de Dios viene. La palabra viene podría ser un presente futurista o un presente continuo que hace énfasis en la certeza de una acción divina. Si nosotros vivimos conforme a estos deseos, en el presente y en un presente continuo, va a ejercerse una acción divina que tiene que ver con un disgusto que causa o algo que causa la ira de Dios. No queremos bajo ningún concepto causar la ira de Dios. No queremos bajo ningún concepto causar el enojo de Dios. No queremos que Él se enoje con nosotros. No queremos dañar, no queremos romper nuestra relación con Él. Queremos tener una comunión estrecha y profunda con Dios. Por eso debemos hacer morir estas cosas en nosotros. Entonces, punto número 1, causan la ira de Dios. La palabra viene significa en el griego o tiene que ver con el seu. De otra manera no ocurre. Eso significa de otra manera no ocurre. Si nosotros hacemos morir estas cosas en nosotros, no va a ocurrir que la ira de Dios venga sobre los hijos de desobediencia. Entonces, punto número 1, la ira causa la ira de Dios. La segunda razón que nosotros encontramos ahí en el versículo 6, la segunda razón que nosotros encontramos en el versículo 6, por la que debemos hacer morir estas cosas, tiene que ver con que nos hace ser hijos de desobediencia. Nos convierte en hijos desobedientes. Dios no nos ha mandado a vivir de esa manera. Dios no nos ha mandado a actuar de esa forma. Eso va en contra del carácter de Dios. Eso no tiene relación con el nuevo hombre. Por eso nos convierte en hijos de desobediencia. Final del versículo 6. Sobre cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, la segunda razón
por la que nosotros debemos hacer morir todas estas cosas es porque nos convierte en hijos desobedientes. Y la tercera razón la encontramos en el versículo 7. Versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Fíjense lo que dice el versículo 7. En las cuales, ¿qué cosas? ¿Cuáles cosas? Las que viene mencionando en el versículo 5. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Hay un énfasis en el tiempo. Nosotros anduvimos, vivimos en ellas, pero ¿cuándo? En otro tiempo. ¿Cuándo es ese tiempo? Antes de que participáramos de la circuncisión de Cristo, antes que muriéramos, fuéramos sepultados y saliéramos del agua. Eso quiere decir, hermanito lindo, que la circuncisión de Cristo, que el bautismo debe marcar un antes y un después en nuestras vidas. La circuncisión de Cristo, el bautismo, debe marcar un antes y un después. Nosotros anduvimos en ellas, vivíamos en ellas en otro tiempo. Ahora, después de que participamos de la circuncisión de Cristo, nuestras acciones ya no deben estar dirigidas por nuestros deseos. Nuestras acciones deben estar controladas, deben estar dirigidas por la palabra de Cristo. Debemos seguir el ejemplo de Cristo y debemos desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. En las cuales vosotros también anduvisteis. La palabra anduvisteis tiene que ver con andar, y la palabra andar tiene que ver con la forma como nosotros nos conducimos a diario en todos los aspectos de nuestras vidas. Pablo va a usarla mucho aquí en el libro de Colosenses, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 10. En el capítulo 1, versículo 10. ¿Me escuchan bien, cierto? En el capítulo 1, versículo 10 hay un contraste. Miren cómo Dios quiere que nosotros andemos ahora. Para que andéis, ¿cómo? Como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la forma como nosotros debemos conducirnos después que participamos de la circuncisión de Cristo en el bautismo. Andar como es digno del Señor. Esa palabra andéis es la misma que usa en el capítulo 3, versículo 7. En el capítulo 2, versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Ahí está la misma palabra y un llamado a desarrollar nuestras vidas de la manera que hemos recibido al Señor Jesucristo. ¿Recibiste al Señor Jesucristo? Conduce tu vida de esa forma. Anda conforme a la forma que recibiste a Jesucristo. Anda como es digno del Señor. Anda conforme a la forma como recibiste al Señor Jesús. En el capítulo 3, nosotros encontramos ahí en el versículo 7 la misma palabra, que es lo que estamos desarrollando. Andar. Y en el capítulo 4, en el versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Ahí encontramos entonces la misma palabra. Andad sabiamente, ya no solamente entre nosotros, ya no solamente con una referencia hacia Dios, sino también con aquellos que no son cristianos. Andad sabiamente para con los de afuera. Nuestra vida debe reflejar, nuestras conductas deben reflejar al nuevo hombre. Por eso, nuestra antigua vida era conforme a nuestros deseos. Nuestra nueva vida ya no es así porque nosotros ya vivimos en otro tiempo y nuestra posición espiritual es otra.
muy distinta a la que teníamos antes de conocer a Cristo. El apóstol Pablo va a ser un poco más profundo en la carta a los Efesios referente a esto en el capítulo 4. Bueno, en realidad a lo largo de toda la carta, en Efesios, por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 1 y 2, capítulo 2, versículo 1 y 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. Ahí está la palabra. En otro tiempo, otra vez el mismo énfasis, anduvimos en nuestros pecados, anduvimos en nuestros deleites, vivimos conforme a nuestros deseos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense el énfasis del tiempo pasado, en otro tiempo, en versículo 2, versículo 3, entre las cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Vivimos de esa manera, andábamos y conducíamos nuestras vidas conforme a nuestros deseos, seguíamos la corriente de este mundo. No había ninguna diferencia entre el cristiano y no cristiano. Ahora, después de que participamos de la circuncisión de Cristo, debe notarse un cambio, una transformación que debe reflejar una diferencia entre los que siguen la corriente de este mundo y aquellos que viven su vida conforme a lo que Dios ha establecido. En el capítulo 4, en el versículo 1 de Efesios, estamos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahí encontramos la misma palabra, andar. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, suplico que anden, que desarrollen su vida, que se conduzcan como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios quiere, Pablo quiere que nosotros desarrollemos nuestra vida andando como es digno. En el capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, ahí está la palabra, que ya no andéis como los otros gentiles. Esto lo vamos a profundizar en otra clase, que andan, ahí está otra vez, en la vanidad de su mente. Fíjense la característica de aquel que no conoce a Dios y que no ha participado de la circuncisión de Cristo. ¿Cómo desarrolla su vida? ¿En base a qué? ¿Qué características tiene? Andan conforme a la vanidad de su mente, mentes vanas, mentes vacías. Versículo 18, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Su mente está en tinieblas, hay oscuridad, tienen el entendimiento entenebrecido. No tienen nada que ver con la vida de Dios porque son ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. No conocen la palabra, no conocen el evangelio, no conocen a Cristo. Y termina diciendo el versículo 18, por la dureza de su corazón. Su corazón está endurecido. Nosotros vivíamos de esa forma. Seguíamos la corriente de este mundo. Nuestro entendimiento también estaba entenebrecido. Nuestra mente estaba vacía. Éramos ignorantes porque no conocíamos la palabra. Nuestros corazones estaban duros, pero eso era en otro tiempo, ya no. Versículo 19, perdieron toda sensibilidad y se entregaron se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero mira lo que dice el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, y eso lo vamos a profundizar. Entonces, no andamos como los otros gentiles, ya no tenemos la mente entenebrecida, nuestro corazón no es un corazón duro, no somos ignorantes porque conocemos la palabra de Dios. Nuestras mentes no se han entenebrecido.
En el capítulo 5, versículo 1 de Efesios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Ahí está también la palabra andad. En el capítulo 5, versículo 8, bueno, versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, el mismo concepto. No seáis pues participantes de ellas, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Hay un llamamiento a andar como hijos de luz. Y recuerden que el capítulo 5 viene hablando de estas pasiones desordenadas, de la fornicación, de la inmundicia, de la avaricia, en el versículo 5. Entonces es un contexto muy similar, hay un paralelo aquí en el capítulo 5 de Efesios. Y en el Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, volviendo al libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 7, la tercera razón por la que hacemos morir lo terrenal en nosotros es porque nosotros vivíamos así, vivíamos de esa manera, andábamos en estos deseos, pero ya no. Nuestra vida ahora está en Cristo. Vivimos en otro tiempo, en el tiempo de Cristo. Seguimos las enseñanzas de Cristo. Desarrollamos nuestras vidas conforme al carácter de Cristo. Para ir terminando, miren Tito capítulo 3. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. Nosotros también éramos. Pero el énfasis nuevamente está en el tiempo. En otro tiempo. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así vivíamos, pero en otro tiempo. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando, ahí está la palabra, en lascivia, concupiscencias, embragueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Basta ya el tiempo pasado, se acabó. Nosotros ahora vivimos de acorde a Cristo, al punto que, mira lo que dice el versículo 4, a estos les parece cosa extraña que nosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disoluciones y os ultrajen. El cristiano tiene que mostrar una conducta distinta para con los de afuera, al punto que a ellos les parezca cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno. Basta ya el tiempo pasado. Vivíamos de esa manera en otro tiempo. Aprovechando que estamos ahí en Primera de Pedro. Mira el capítulo 1. Cómo Dios quiere que nosotros vivamos ahora. Versículo 14. Como hijos obedientes. Dios no quiere que seamos hijos de desobediencia. El no hacer morir estas cosas nos convierte y nos hace ser hijos desobedientes. Dios quiere que nosotros vivamos como hijos obedientes. Dice el 14, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia.
Hermanito, no debemos vivir conforme a nuestros deseos, no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Antes vivíamos así porque éramos ignorantes, porque no conocíamos. Pero ahora los hermanos en Colosa han oído la palabra verdadera del Evangelio, han conocido la gracia de Dios en verdad. Usted y yo ahora conocemos la palabra no os conforméis, es la misma palabra que Pablo usa en Romanos capítulo 2, en el versículo 2, que tiene que ver con tomar la forma, seguir el molde, el modelo. En Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, no tomen la forma, no sigan el modelo de este mundo. Aquí en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14, no sigan viviendo conforme al modelo o al molde que ustedes tenían conforme a sus antiguos deseos. No tomen esa forma, no sigan ese modelo. Ustedes vivían así porque antes eran ignorantes. Ahora no, ahora desarrollamos y debemos vivir nuestras vidas como hijos obedientes. Entonces, para terminar, volvamos a Colosenses. Colosenses en el capítulo 3, versículo 7. En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Vivíamos así. Nos conducíamos de esa manera. Andábamos de esa forma en otro tiempo. Entonces, ¿cuáles son las tres razones que Pablo nos da en el versículo 6 y 7 para hacer morir lo terrenal en nosotros? Ya habíamos hablado de las cosas anteriormente que tiene que ver con la muerte que participamos en el bautismo, pero en el versículo 6 y 7 nos da por lo menos tres razones. Estas cosas causan, provocan la ira de Dios, rompen, dañan, destruyen nuestra relación con Dios, nos convierten en hijos desobedientes y ya no hacemos morir, ya no vivimos en ella porque estamos en otro tiempo. Nuestra posición espiritual es otra. Ya no vivimos conforme al viejo hombre. Esas son las tres razones que Pablo nos da, que vemos en el versículo 6 y en el versículo 7. Con esto terminamos entonces el segundo pasaje del capítulo 3. La semana que viene comenzamos un nuevo pasaje, versículo 8, pero ahora dejad también vosotros. Va a comenzar a hablar acerca de otros temas. Si no controlamos nuestros deseos van a controlar nuestras vidas, dañándonos a nosotros mismos y rompiendo y destruyendo total y absolutamente nuestra relación con Dios. Por eso, hermanito lindo, la exhortación, el ánimo y el llamado de Dios para ti y para mí en esta mañana es: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Que Dios me los bendiga. Busca primero